América Latina es la región con mayor incidencia de violencia contra las mujeres a nivel mundial, según el informe presentado por la ONU. Un tema que no para de suceder y que lamentablemente pareciera no encontrar la solución adecuada. Ahora, ¿se puede salir del trauma emocional? ¿Podemos superar estas secuelas? Así comienza Libertad sin Límites. Saludarte, bienvenido a tu programa Libertad sin Límites. Felices nuevamente de reencontrarnos con todos los amigos que nos acompañan a través de la TV, de la radio y por supuesto la gente que siempre está conectada a través de internet para un nuevo tema hoy. ¿Cómo estás, Joel? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Y muy intrigado también con la noticia que hoy traemos, que es una realidad que se vive en cada país. Violencia cada vez aumenta más, crece más. Hay miles que sufren en silencio y otros que no saben cómo salir de un trauma que la violencia les provoca. Así es, datos que alarman, Joel, nosotros ya lo comentábamos en el titular, América Latina y el Caribe, reforzando lo que decíamos, es la región del mundo con mayor violencia hacia las mujeres, una situación que es más crítica en Centroamérica y en México, según el informe de la ONU. Y de acuerdo con el informe de un sector de la ONU específicamente para tratar de esto, que es la ONU Mujeres, y además el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que el fenómeno de la agresión a mujeres persiste a pesar de que se han aprobado leyes severas para frenarlo, pero pareciera, según los datos que estamos conociendo y presentando, de que no sirven de mucho estas leyes porque simplemente estos datos alarmantes crecen y aumentan. Ahora, esto realmente causa mucha preocupación. Sí. Leyes aumentan, pero la violencia no disminuye. Exacto. Es más, pareciera que coloca una ley y más violencia aparece. ¿A dónde vamos a llegar con esta situación? Entonces, el asunto más allá de aprobar una ley está en cómo el ser humano se convierte en un agresor, en un violento. Debiera haber más orientación y educación en cómo poder ayudar a personas para poder salir de una situación, ya que para ser un agresor tuvo que haber existido algo en esa persona. Se dice que los agresores en su gran mayoría han sido agredidos, necesitan un tratamiento, necesitan ayuda, porque más que el problema de violencia física, el problema está dentro. Primero tenemos que sanar una herida que esté en el corazón, ¿verdad? Porque es un círculo que en un momento tiene que romperse. Yo no estoy en contra de las leyes, sé que las leyes tienen que continuar, son vigentes, eso de alguna manera controlan. Sin embargo, la ayuda que se debe ofrecer también es directamente al agresor y al agredido especialmente para salir de esa situación. Así es, así es. Bueno, reforzando un poco lo que te comentaba, el tema de la violencia contra la mujer en América Latina es crítico, es la región más violenta del mundo, como decíamos, contra las mujeres fuera de un contexto de guerra. Imagínate, esto lo dice textualmente Eugenia Pisa López, ella es líder del equipo de género precisamente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y según el informe también dice que América Latina y el Caribe presentan la mayor tasa del mundo de violencia sexual contra las mujeres por parte de quienes, fuera de la pareja, y la segunda tasa más alta por parte de la pareja, ya sea actual o pasada, inclusive. Interesante, ¿no? Mira, dentro de las cuatro paredes de la casa nadie sabe lo que sucede. Nadie sabe. Violencia dentro y fuera. Sales, tú no estás seguro de que alguien pueda violentar. Dentro de la casa hay algunos que incluso empezaron a acostumbrarse a convivir con algún tipo de violencia. Hablamos de violencia física, violencia emocional o violencia psicológica, violencia sexual. La violencia es un tema que es de preocupación, si bien es cierto para nuestra sociedad. Sin embargo, tenemos que ver medios para poder controlar. Y yo creo que todo esto va a cambiar en la medida que el ser humano tome conciencia y decida el momento que romper aquel círculo vicioso a donde te lleva la violencia. Por una parte, el agredido tiene que denunciar porque es una manera de ayudar al agresor para que tome conciencia. Claro. Por otro lado, el agresor, siendo consciente de su realidad, tiene que buscar ayuda. Porque él necesita una ayuda psicológica y una ayuda espiritual sobre todo, porque quien cambia definitivamente, finalmente, es Dios.
es quien cambia nuestra naturaleza pecaminosa. Sin duda, sin duda. Voy a comentarte enseguida algunos otros datos también que arroja este informe de la ONU. Antes, como siempre, recordarte que esperamos tus comentarios, tus opiniones a través de nuestras redes sociales. Escríbenos a facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Mucha gente participa. Gracias ya, porque tú eres parte del programa. Finalizando, 3 de los 10 países, dice el informe, con las tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas, aquí entra este dato terrible, Joel, se encuentra en el Caribe, mientras que el feminicidio está tomando una magnitud y ensañamiento devastador en Centroamérica. El informe está apuntando los datos en Centroamérica, donde 2 de cada 3 mujeres, tremendo este número, Joel, 2 de cada 3 mujeres asesinadas mueren a causa de su género. Imagínate. El informe también constata que 24 de los 33 países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes, como decíamos, contra la violencia doméstica, pero solo 9 de ellos han sancionado leyes que, en todo caso, tipifican, dice la nota, una variada gama de expresiones de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como público. Y según la ONU también, en todo el mundo, 35% de las mujeres han sido víctimas de violencia, sea por parte de su pareja o también víctimas de agresión sexual por parte de personas distintas de su pareja. Bueno, cerrando, la nota señala de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, él hizo una declaración y textualmente te la leo. Es hora, dice él, de una acción común por parte de todos para que las mujeres y las niñas alrededor del mundo puedan vivir libres de toda y cualquier forma de violencia. La violencia deja heridas profundas, secuelas para la vida. Mujeres que viven pesadillas por algún tipo de violencia, ya sea psicológica, violencia sexual, que cada vez está ¿no, Joel? Durante toda la vida, sí. Si no son... tratadas, como tú dices, desde una otra forma. Y hoy queremos mostrar cómo, a pesar de que estamos viviendo en una sociedad donde todos estamos expuestos a algún tipo de violencia, es posible curar aquellas heridas. Yo quiero dirigir ese mensaje en este momento para las personas que tuvieron en un momento específico de su historia una marca profunda. Lo peor es que hay algunos que no buscan ayuda, y al no buscar ayuda les hace aferrarse a ese pasado, que hace tener un oscuro presente y un futuro sin motivación. No hay manera de poder soñar con el futuro, no hay esperanza, porque no aprendieron a desprenderse de ese pasado. Y hoy queremos ver cómo Dios nos ayuda incluso en nuestras experiencias dolorosas a sobresalir. Gracias, Carola. Gracias por esa nota. Voy a comenzar colocando un término sobre violencia. Violencia es un atentado directo contra la imagen de Dios, cualquier tipo de violencia que sea. Un estudio reveló que un 70% de matrimonios vive episodios de violencia doméstica diariamente, de los cuales ahí está involucrados gritos, empujones, insultos, y hay un 20% donde hay explosión de ira. Y allí nosotros ya encontramos golpes, ¿verdad? Hematomas, moretones. Miles de mujeres están viviendo esta realidad.
y están sufriendo en silencio. Nosotros ya tuvimos un programa aquí sobre la violencia. Voy a tocar algunos aspectos, mas hoy quiero hablar especialmente para aquella persona que fue agredida, cómo poder superar un trauma, un tipo de violencia que marcó tu vida. Mas algunos datos nos ayudan a comprender. Un 50% de mujeres en un estudio declaró haber recibido algún tipo de abuso sexual. Imagínate, 50%. Ahora, mientras que hay uno de cada cuatro mujeres que tiene algún tipo de violencia, ya sea física o ya sea emocional, una de cada tres mujeres tiene algún tipo de violencia psicológica que deja marcas profundas en la vida. Esas marcas causan heridas en la vida. Ahora, cuando hablamos de violencia, esto afecta a todas las clases sociales. La violencia no está solamente designada para aquellos que están en clase B o C. No. Incluso existe violencia dentro de personas que sirven a Dios, dentro de personas que van a una iglesia. Esto rompe cultura, religión, estrato social. La violencia forma parte de la humanidad. Y cuando hablamos de violencia, podemos nosotros distinguir de entre las varias que existen, por lo menos tres: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual, ¿verdad? De los cuales la violencia emocional y física y sexual, que por lo menos los tres van casi de la mano, dejan heridas abiertas en la vida. Hablemos, por ejemplo, de aquellos que abusan de poder y empiezan a manipular a las personas. Eso es violencia emocional. O de aquellas personas que empiezan a insultar o burlarse, empiezan a arruinar la vida de una persona. De la violencia física ni se hable. Cómo es un proceso donde el agresor comienza con una violencia psicológica y luego va a herir a la persona. Ahora, yo quiero que juntos podamos comprender ¿cuál es la principal causa? Hay diversos estudios que muestran qué puede hacer de una persona un agresor. Porque hoy estoy seguro que me está escuchando algún violento o algún violador o alguien que hace uso de la violencia. Ahora, fíjate, quiero hablarte para ti. Es probable, según estudios, de que la mayoría de agresores tuvieron una educación rígida, o fue violentado en la infancia, o creció en un ambiente donde la violencia formaba parte de las soluciones de los problemas. Entonces, préstame atención, si tú revisas tu pasado, tú eres violento porque creciste en un ambiente así, pero tú puedes romper aquel círculo de violencia. Eso no significa que tú te vas a justificar. Lo que sí significa es que tú necesitas pedir ayuda para perdonar a aquellos quienes violentaron contra ti y no sigas más ofendiendo y agrediendo a quienes hoy tú amas. Hay personas que dicen, pastor, eso es incontrolable. Yo ya hablé con más de una persona que es un agresor. Pastor, no puedo. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero no me controlo. Querido, tú tienes que curar una herida abierta que hay en tu vida y necesitas ayuda, pedir ayuda, aceptar la ayuda. Finalmente, Dios puede transformarte. Dios puede cambiar la estructura mental de tu cerebro, de tu vida, de tus impulsos. Dios puede transformar tu vida, pero tú necesitas buscar ayuda. Es por eso que la mayoría de los agresores tienen problemas, en primer lugar, con problemas de autoestima. La sensación de tener el control de algo es cuando ellos practican la violencia. Entonces, tú tienes que curar ese problema. Tienes que reconocer que tienes un problema. Por otro lado, hay características de la víctima. La persona que recibe violencia a menudo tiene sensación de ansiedad, de culpa, de miedo, de vergüenza. En lugar de culpar al otro, termina culpándose a sí mismo y se acostumbra y dice, bueno, yo merezco. Querida o querido, tú no mereces la violencia. Es por eso que para ayudar al agresor, tú necesitas denunciar un acto de violencia. Pastor, ¿de qué manera se ayuda al agresor? Eso es parte del proceso, incluso del amor. ¿Por qué? Porque una persona no va a reaccionar a menos que alguien le despierte. Por eso existen incluso hoy organizaciones, etcétera, que pueden ayudar a una persona que ha sido agredida. ¿Para qué? Para poder despertar a ese agresor.
y a veces puede llevarle hasta a través de la justicia a una condena. Hay muchos que allí toman conciencia, reconocen que realmente tienen un problema y cambian. Y obviamente que allí interviene, ¿quién? Interviene Dios, porque ningún cambio humano se hace sin que Dios no pueda intervenir. El ser humano no puede cambiar por su propio esfuerzo. Ahora, dentro de casa se vive mucho el círculo de violencia. Los especialistas dicen que la violencia es un ciclo que pasa por 3 fases: la acumulación de tensión, de explosión y de arrepentimiento. ¿Cuál es la acumulación de tensión? Ahí es donde comienza el comportamiento, primero con los objetos, empieza a romper la puerta, a romper los objetos, y eso va a llevarlo a la agresión, al momento de explosión, que es la segunda fase, donde el agresor empieza a lastimar a esa persona. Finalmente viene la fase de la calma y del arrepentimiento. En esa fase, el agresor empieza recién a tomar conciencia y dice, bueno, me equivoqué, estoy hablando de violencia doméstica, ¿correcto? De violencia doméstica. Entonces allí se arrepiente, le abraza a la otra persona y dice, yo voy a cambiar. Mas eso no cambia, eso es un círculo y la otra persona está pensando que en algún momento va a cambiar, pero no va a cambiar a menos que éste no busque ayuda. Una vez más, quiero hablar para ti que eres el agredido, tú que has sido violentado, estás sufriendo violencia doméstica o cualquier tipo de violencia, denuncia, rompe el silencio. Si tú eres el agresor, querido, busca ayuda. Tú necesitas cerrar heridas del pasado. Tú necesitas cortar el círculo de violencia. No puedes manejar tus impulsos. Pide ayuda a Dios. Dios puede transformar tu estructura, tu pasado puede revertir, puede cambiar. Es posible. Claro que es posible. Mas hoy quiero hablar también de aquellas personas que han sido violentadas por desconocidos. ¿Qué hay, por ejemplo, de aquella violencia sexual? Que deja marcas profundas en la vida y personas que no pueden ni siquiera soñar con un futuro con esperanza porque viven aferrados a un evento que les quebró en la vida. Déjame decirte algo. Hoy yo te voy a mostrar bíblicamente que es posible superar cualquier pasado doloroso. Es posible. Porque hace algunos días yo recibí un mensaje allí a mi página de Facebook de una persona que sufrió violencia mientras todavía era niña. Me contaba la pesadilla que vive todos los días. Una de las maneras de cómo yo la ayudé es primero pidiéndole que pueda buscar ayuda profesional para poder cambiar un poco la estructura de sus pensamientos. Pero sobre todo, yo quiero decirte, Dios te va a ayudar. ¿Cuándo Dios nos ayuda? Cuando tú decides ser ayudada. ¿Qué necesitas para ser ayudada? Pedir a Dios, orar, aferrarte a las promesas de Dios. Te voy a contar una historia para ver que los seres humanos nos aferramos a eventos dolorosos en la vida. Mira, esta es la historia de Luz María, una joven linda, inteligente, tenía un hogar maravilloso, fruto de su matrimonio, tuvo un bebé, un hijo lindo, su hogar era felicidad. Totalmente felicidad, se casó con un hombre maravilloso, pero a los 9 años de matrimonio la tragedia tocó su vida. Un día mientras el esposo estaba regresando para celebrar el cumpleaños de su único hijo que ellos tenían, un tráiler, un camión que venía el chofer en un estado de ebriedad, chocó contra el auto y aquel esposo murió repentinamente. Imagínate en el día del cumpleaños del hijo. Esta mujer quedó totalmente devastada. Entonces, como de un momento a otro perdió al esposo,
se aferró a lo único que le hacía recordar al esposo, es su hijo. Le dio todo el tiempo, todo su amor y todo para su hijo, como todos los padres dan para su hijo. Pero ella lo hizo de manera excesiva porque de esa manera también quería allí ayudarse de alguna manera para superar el duelo que tenía por el esposo que perdió. Pasaron algunos años, el hijo estaba creciendo, ya iba para la escuela y un día otra vez la desgracia tocó la puerta de esta mujer. De la noche a la mañana, el hijo amaneció muerto por un infarto. Ella le dio las buenas noches y al dar los buenos días, ahora ya estaba totalmente muerto. Ahora fíjate qué sucedió. Esta mujer se aferró tanto de su hijo y empezó a llorar. Esto es natural cuando perdemos un ser querido. Pero ¿dónde estaba el problema? Es que ella se negó a que su hijo sea enterrado. Incluso la policía tuvo que intervenir porque estaba 4 días aquel niño ya muerto. Ya había un olor, pero ella seguía aferrándose a ese niño muerto. Ahora, cuando después de forzarla para que pueda enterrar a su hijo, ¿qué cosa se hizo? Ella dejó intacto el cuarto de su hijo. Ahí estaban los peluches, estaban las pelotas, estaban los juguetes, estaban los cuadernos, estaban los colores del hijo. Y todos los días, ella entraba al cuarto de su hijo, abrazaba los peluches, miraba los juguetes, se aferraba, lloraba. Entonces, eso no le ayudaba a salir de esa situación. En lugar de poder sanar o por lo menos pasar por un proceso correcto, ella se aferró a ese dolor y entró en un cuadro depresivo. Y tú sabes lo que sucedió. Finalmente ella se suicidó en el mismo cuarto porque los recuerdos y el dolor que ella tuvo por ese incidente nunca pudo superar. Ahora, hay personas que no pueden superar el pasado. Yo no digo que el pasado, eventos del pasado no nos hacen sufrir. Una pérdida nos hace llorar. Una pérdida, una decepción nos hace sufrir. Un momento de violencia donde alguien te robó la inocencia, donde alguien violentó contra ti, es un evento que nos da miedo a veces a abrir la puerta para poder recordar. Ahora, fíjate una cosa, hay personas que día a día mueren lentamente, como esta mujer, todos los días van a retroceder el cassette de su vida para decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sueltan el pasado, se aferran a ese evento doloroso y están viviendo hoy la peor crisis de su vida. Están en estado depresivo muchas veces por no soltar el pasado. Escúchame una cosa, todo tiene un proceso en la vida. Estamos en un mundo de riesgo, de peligro. En la Biblia yo encuentro un hombre llamado Job que era espiritual, fiel, recto, temeroso de Dios y aún así recibió tragedias. De un momento a otro perdió todos sus hijos. No perdió un hijo, perdió todos. Pero él, en lugar de aferrarse al dolor, no quiero decir que él no sufrió por la muerte de sus hijos, sufrió, pero en lugar de aferrarse a ese dolor, se aferró a Cristo. Mira la importancia de la fe para superar los traumas de la vida, la importancia de las promesas de Dios para pasar por ese momento de oscuridad y poder enfrentar el futuro de una manera diferente. Voy a hablar para ti que has sufrido violencia, ya sea doméstica, psicológica, ya sea por palabras. Tú no puedes sacar una palabra que alguien arruinó tu vida, te dijo que eras impotente, que no puedes y estás frustrado, eres inseguro, no puedes salir de esa situación. ¿Por qué razón? Porque alguien te dijo que tú no puedes. Empieza a cerrar ese círculo, esa herida. Empieza a poner un capítulo final a esas palabras. Estoy hablando para ti que has sido violada o violado. Querido, es un evento de tu pasado y es hora de cerrar ese capítulo, de cerrar ese círculo. Es hora de decir adiós a ese pasado y no estar como un CD, un cassette, una música, retrocediendo cada momento, pidiendo explicaciones el por qué. Hay situaciones difíciles en la vida. Sin embargo, en la Biblia yo encuentro preciosas promesas de parte de Dios. Mira, una de ellas yo encuentro aquí en el libro de Isaías capítulo 43, versículo 18 dice así: no se acuerden de las cosas pasadas, ya no traigan más a la memoria las cosas antiguas, porque yo puedo hacer nuevas cosas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿A qué te has aferrado del pasado? ¿A una decepción? ¿A un fracaso matrimonial? ¿A una pérdida de trabajo? ¿A qué vives aferrado? Cierra el círculo, limpia, oxigena, sal de ese cuarto que te tiene asfixiado por el dolor del pasado y empieza a clamar a Dios. Dios te va a ayudar.
El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, una cosa yo aprendí en la vida, olvidar el pasado y aprendí a mirar al futuro. Aprendí a mirar a Cristo. Pablo pudo haber quedado traumatizado con el pasado que tenía. Él tenía sus manos llenas de sangre. Él era un agresor. Él era un violento, mas Dios lo transformó. Pero a pesar de eso, él despidió su pasado y dijo, yo ya no me acuerdo más del pasado. En otras palabras, él dijo adiós al pasado y empezó a escribir un nuevo capítulo porque Dios intervino en su historia y Dios puede intervenir en tu historia